que nosotros estemos evaluando, el pKa de la aspirina, de la estricnina, de la amoxicilina o demás, a ese valor de pKa va a encontrar su equilibrio entre la fracción no ionizada o ionizada con o sin carga. ¿Vamos? Ahí va a estar el equilibrio, digamos, un 50 y un 50. Lo que va a facilitar, obviamente, mucho proceso de absorción, ya sea ácido, básico y demás. Cambios en ese pKa, que es en ese valor de pH, van a alterar esa proporción. Y si estamos hablando de la aspirina que tiene un pKa de 3,5 y hacemos que el pH baje a menos 3,5 y su proporción no ionizado sin carga va a aumentar, lo que va a aumentar la absorción a través, el paso a través de barreras biológicas, porque después es la membrana plasmática como principal barrera. ¿Vamos? En cambio, si ese pKa aumenta, si ese pH medio aumenta de 3,5 para arriba, va a aumentar la proporción, la fracción de esa aspirina que va a estar en estado ionizado o con carga, dificultando el paso a través de estas mismas barreras. ¿Estamos? Eso es el pKa. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿dónde se absorbería más fácilmente la aspirina? En el estómago. Pero, ¿qué pasa acá? Ahí está. ¿Qué es más importante? ¿El grado de ionización de la droga o la superficie de absorción? La superficie. Son varios, no solamente ni uno ni otro. El tiempo también. Varían varias cosas. El tiempo en el cual van a permanecer en ese pH ideal. En el ayuno no. Hay que ver pongamos que el pH es ideal, pero si el estómago tiene ese pH ideal, no es lo mismo el pH de un estómago vacío que un estómago con alimentos. El tiempo de vaciado gástrico promedio, que es 20 minutos, hace que esa sustancia, ese pH ideal, esté un tiempo limitado, en minutos. En un tejido que tiene una superficie de absorción infinita, infinitamente no, muchos metros cuadrados menos que la superficie de absorción, que puede ser desayuno ilion con las microvellosidades y microvellosidades desplegadas que hacen como 200 metros cuadrados de absorción. Entonces, ¿a qué viene esta pregunta? A que entiendan. Sí, hay drogas que se absorben mejor en pH ácido. Obvio que se va a absorber, por ejemplo, yo quiero que la aspirina me haga efecto rápido porque me duele mucho el tobillo, amigo, me duele mucho el tobillo. Bueno, si yo tengo el estómago vacío y el pH está más bajo, se va a absorber mucho más rápido y el efecto lo voy a tener más rápido, evidentemente. Pero estamos hablando de una droga que no me va a cambiar la vida, de que me saque el dolor, no. Hay drogas que sí tienen relevancia clínica, el que sean rápidamente absorbidas o no. ¿Penicilina? No precisamente. Hay otras drogas, por ejemplo, que deben tomarse en ayuno. El ayuno debe ser estricto porque nosotros queremos lograr que el pH esté lo más ácido posible. Omeprazol, una droga antiácida, o sea, antiácido. Yo necesito, se absorbe en el pH lo más, o sea, tiene un pKa muy bajo, o sea que el pH se absorbe, después se absorbe mejor, o su porción no ionizada es más alta, es muy bajo, entonces se va a absorber más rápido y el efecto, por ende, lo tengo mucho más rápido y el efecto antiácido lo tengo más rápido también. ¿La levotiroxina es con comida o...? La levotiroxina, otra hormona, otra droga, pero bueno, es una hormona, que también tiene un pKa bajo y se va a absorber mucho más a nivel gástrico. En ayunas. Entonces es importante el ayuno. ¿Vieron? Cuando le dicen esto tenés que tomar en ayunas, por esto, bueno, a lo largo de su carrera van a ir viendo distintas drogas y ahí van a ver, no tiene que tomarse en ayunas. ¿Y por qué se tiene que tomar en ayunas? Por esto mismo. ¿Vamos? Esta es la explicación de por qué hay fármacos que deben tomarse en ayunas. La levotiroxina y el omeprazol son dos clásicos, pero hay otros mucho más.
Porque si no está el estómago en el pH, o sea, el pH el cual es el pKa de esa droga, no se van a absorber y por ende la porción que se va a ser absorbida va a ser menor, no voy a lograr los efectos que buscamos. Vamos. ¿Qué tomo antes? ¿El antiácido o la levotiroxina? ¿Qué? Sí. Si tomo el antiácido que se absorbe rápido, el omeprazol, me va a aumentar el pH del estómago. Me aumenta el pH del estómago y listo. Después tenemos que tomar la levotiroxina. No se absorbe. Y ahí vienen muchos errores, falta de efectos y demás. Y bueno, ¿qué pasa? Que no conseguimos las dosis. Los efectos o los niveles plasmáticos no están como altos. Vamos. Después hay otras drogas que el mismo pH del estómago lo destruye y no se absorbe nada. Vamos a ver, incluso un montón. Vamos. Esa es la importancia de conocer esto. Es algo bastante químico, pero explica el porqué de algo que ya hasta vos sabés. ¿Por qué tengo que tomar la ayuna? ¿Qué? Por ejemplo, la levotiroxina, ¿no se toma la ayuna? Sí, ¿vos tomás levotiroxina? No, mi suegro. Tu suegro, bueno. O sea, es que como que... Pero te dan en cuenta creo que me lo imaginé tomándolo antes de siempre que desayunaba, entonces dije, ¿será que es por eso? Que bueno, solo la tiré ahí. Yo siempre algo que repito siempre. Ustedes se están formando para ser profesionales. Vamos. La diferencia entre ser un profesional y un técnico es que un técnico tiene que saber, bueno, que se ponen esos tornillos, esa varilla y la ventana se cierra. El profesional, digamos, es el que desarrolló ese mecanismo de abrir y cerrar, conoció los materiales y demás. Bueno, ustedes van a ser profesionales médicos. Un técnico, sí, esto lo leo en el prospecto, tenés que tomarlo en ayuno. ¿Y por qué? No sé, acá dice que tenés que tomarlo. Sí. Y el manual dice que tenés que tomarlo en ayuno. Tomarlo en ayuno. Nosotros somos profesionales, tenemos que decir eso, pero aparte tenemos que fundamentar por qué se toma el ayuno. ¿Estamos? Seguimos. Siguiente pregunta, que es el de la estricnina, que es algo bastante similar. Ahí en la ley, porque tampoco me acuerdo de memoria las preguntas. O alguien tiene la... Permíteme la cajita, porque ahí van a ver el cuadro. En un experimento se inyectaron 5 miligramos de estricnina en el interior de estómagos de gatos anestesiados. Y se prepararon soluciones de distintos pH. Profe, te saltaste una. ¿Cómo? Una parte de la primera, que era si creo que sobre si afectaba solo el... Ah, bueno, si se puede, en base al estudio del único factor como el pH, predecir la capacidad de un fármaco de atravesar las barreras biológicas. ¿Creen que sí o que no? No, ya que el tiempo que está más o menos hablando igual. Evidentemente no. Si bien es importante, no es el único factor a tener en cuenta. Es importante tener en cuenta la superficie de absorción, la irrigación del tejido que hay que atravesar. O sea, serían las características de la membrana, bueno, con todo lo que implica, las propiedades físico-químicas del fármaco y los mecanismos de transporte. Y del medio, físico-químicas del fármaco y del medio en el que está. Y si hay mecanismo de transporte o no involucrado. Si hay difusión pasiva, facilitada o demás. Entonces no es un único factor, habrá uno que es más importante, pero hay varios otros. Siempre, regla general, hay varios factores. ¿Estamos? Él lo decía, en un experimento se inyectaron 5 miligramos de estricnina en el interior del estómago de gatos anestesiados. Se prepararon soluciones de estricnina con distintos pH. La estricnina tiene un pKa de 7,9. ¿Qué nos está diciendo ese pKa 7,9? En un pH de 7,9 va a estar en equilibrio la proporción ionizada y no ionizada. Vamos.
y obtuvimos resultados. Entonces teníamos en la primera columna pH de la solución en el estómago, le prepararon un pH de 8, se alcanzó un porcentaje de estricnina ionizada del 56%. Si es 7,9, bueno, un poquito más de 50. El intervalo, el tiempo entre que se inyectó en el estómago y se tomó como parámetro la muerte del animal, pasaron 24 minutos. ¿Vamos? Pero después, sucesivamente, a ese pH se le fue bajando. De 8 pasó a 6, de 6 pasó a 5, de 5 pasó a 3. ¿Cómo se obtienen estos resultados? Bueno, la ecuación de Hamilton-Hesselbach, que es la que, bueno, estaba en el seminario, no hace falta que, no es la idea de que hagan el cálculo matemático, eso se lo hice yo, ya está, le puse los valores. Te van viendo el porcentaje o la cantidad de fracción que queda en estado no ionizado. Yo lo pasé a porcentaje y vamos viendo que el porcentaje va disminuyendo. A medida que disminuye el pH, disminuye la fracción no ionizada del fármaco, que es la que más fácilmente se va a absorber. ¿Qué va a pasar? Aumenta la supervivencia en minutos de estos gatos. A 83 minutos, 150 y a un pH bajo, ácido, puede ser 3, ya no murió nadie. ¿Por qué? Porque la cantidad absorbida no llega a producir el volumen, la dosis necesaria letal para matar a los animales. Es un ejercicio, para que lo vean de manera un poco más gráfica, lo mismo que hablamos con la aspirina, pero el tema de una droga con un pKa básico, que la aspirina que tiene un pKa ácido. ¿Vamos? Profe, en cuanto a la ecuación de... Henderson-Hesselbach, sí. Porque dijiste que como que acá habías simplificado y la habías... Sí, la hice yo, no hace falta que la hagan ustedes. Solamente quería demostrarles. Pero para nuestro estudio, o sea, tenemos que memorizarla, tenemos que entender, No. tenemos que... O sea, Sepan que es ¿qué la sería? base en la cual se hace todo ese cálculo. No la tienen que saber. Sería el cálculo del pKa. Se va a ir el otro profe que tiene la llave y no tengo para volver. ¿Cómo? Sería para el cálculo del pKa que puso acá, No, el pKa ya es un valor que viene o del pH que... para el cálculo de la fórmula de Henderson-Hesselbach. Yo lo que calculo es esto: el porcentaje de droga que está en estado claro. no ionizado. No, la proporción no ionizado o ionizado. Eso es lo que calculo, la proporción ionizada, no ionizada. Exactamente. Bien. Muy bien, un libro. Ahora sí. Esta pregunta, que era más que nada definiciones. En la base no sería la forma, no es y más, ¿Qué? en este caso de la Estricnina. ajá, es una base en forma no ionizada, entonces sería Tiene un hidrosoluble. pKa básico. Claro. No estoy diciendo que sea una base. Tiene un pKa, que es decir que un pH básico se disocia de manera proporcional su fracción no ionizada y ionizada. No estoy diciendo que sea un ácido o una base. Estoy hablando del pH del medio que se necesita para que estable en equilibrio sus cargas eléctricas. Pero ahí se dice que está en una forma ionizada, entonces no sería hidrosoluble y por eso no iba a absorberse. El gráfico va disminuyendo su fracción no ionizada, por ende va aumentando la ionizada. Y no se absorbe tanto. Por eso la gira directamente en el estómago. ¿Vamos? ¿Alguna duda de esto? Pasamos a la siguiente. Que son definiciones. Defina. Bien. Esta pregunta es más que nada bien teórica, porque la parte más de la aplicación la vamos a ver en farmacocinética clínica y demás. ¿Qué es el volumen de distribución?
una recomendación que le doy. Apréndanse de memoria la definición. Una vez que se aprenden de memoria la definición, después la repiten, la analizan un poco y sale solo. Pero hay que aprenderse de memoria, no queda otra. Volumen aparente de distribución. ¿Qué es? ¿Qué pusieron? Es la cantidad de volumen de distribución de un fármaco dentro del organismo. No. Yo puse la relación a la cantidad de fármaco del cuerpo con su concentración en sangre o en plasma. ¿Cómo? Relaciona la cantidad de fármaco del cuerpo con su concentración en sangre o en plasma. Más o menos, pero no es la definición. El volumen, Volumen de distribución. el volumen hipotético en el cual la droga debería disolverse para igualar la concentración del fármaco, suponiendo que el fármaco tiene una concentración uniforme. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está. Eso es lo que tienen que aprenderse de memoria. Y ahora tienen que saber. ¿Qué quiere decir eso? Bien. Nosotros tenemos distintos compartimientos. Vamos. Pero de manera práctica solamente podemos hacer una medición de un solo compartimiento. ¿Cuál es ese compartimiento? El compartimiento plasmático. Pero no es el compartimiento más importante. En proporción, el compartimiento más importante que tenemos en el cuerpo es el líquido agua intracelular. No podemos medir célula por célula cuánto es. Pero aproximadamente entre el 60 y el 70% del compartimiento intracelular es el más importante. No lo podemos medir. O es muy complejo, son pruebas hipotéticas, matemáticas, no lo vamos a hacer. Lo que sí podemos hacer es sacar un poco de sangre, medir y hacer una concentración. ¿Cuánto hay acá? Bueno, lo que yo sí sé es que un fármaco se va a distribuir por todos los compartimentos. Líquido intracelular, líquido extracelular, agua extracelular, lípidos, óseo, pelo, de todo. Y el plasmático. Entonces dice, volumen hipotético en el cual yo debería disolver una droga para hallarse en las mismas concentraciones que el plasma. Bueno, yo el plasma es un compartimento chiquito. El compartimento plasmático es aproximadamente el 10% de todos los compartimentos. O sea, si yo soy el 100%, no llega ni al 10%. Entonces, en volúmenes pequeños, entonces por ahí puedo tener concentraciones, depende del fármaco, y estamos hablando del fármaco libre, no unido a proteínas plasmáticas, porque la unión a proteína plasmática dentro del compartimento plasmático es otro compartimiento. O sea, dentro de un compartimento tengo otro. Entonces solamente es fármaco libre. Esos miligramos en tanto volumen plasma, sangre, bueno, esa misma solución, si la extrapolo al 95 o 99% restante. ¿Eso qué me da? Ese volumen hipotético, porque ustedes van a encontrar de que hay droga que tiene volumen de distribución de 10.000 litros, de 1.000, de 100 y de 10.000 litros. O sea, quiere decir de que yo me tendría que meter dentro mío 10.000 litros de agua para que esté en la misma concentración del plasma. O sea, por eso es hipotético. Pero ¿qué me está hablando ese volumen de distribución? ¿Tan alto o tan bajo? ¿Qué sospechan? ¿Qué quiere decir que una droga tiene un amplio volumen de distribución? Como decir 10.000 litros. Tiene mucho más facilidad para atravesar membranas, ir a distintos compartimientos, a todos. Será más liposoluble. La distribución es mucho más homogénea, obvio. Entonces, me está hablando que un fármaco tiene alto volumen de distribución, se distribuye homogéneamente o muy homogéneamente por todos los compartimentos. Si tiene un bajo volumen de distribución, que puede haber drogas de 0,01 litro de volumen de distribución, o sea, re bajo. Bueno, quiere decir que no se distribuye mucho, queda mucho en el compartimento plasmático. No, porque es ese otro compartimento. O sea, lo que se va a distribuir en los distintos compartimentos es mucho menos. Esa característica de ciertas drogas
con mucho volumen o poco volumen, va a condicionar otros parámetros farmacocinéticos que va a ver esta lluvia. Por eso es importante conocer el volumen de distribución de una droga. Vamos. Siempre estamos hablando de fármaco libre. En este Fármaco sentido. libre, sí. Porque la unidad de proteínas Es otro compartimiento. depósito. Es otro compartimiento diferente. Dentro del compartimiento plasmático, unido a proteína plasmática, es otro compartimiento diferente que el fármaco libre. Son dos compartimientos diferentes, dentro de uno mismo teóricamente. ¿Quedó claro? Acuérdense, consejo, apréndanse de memoria ese volumen de distribución, la definición, porque debe salir volumen hipotético en el cual debería... ¿no? Listo. Y después la zona del inverso y sale... No está complejo. Lo que pasa lo que pasa siempre es cuando se pregunta, por ejemplo, ¿qué volumen de distribución? Tratan de decir con sus palabras y se mezclan. Entonces, apréndanse la definición y a partir de memoria, que es cortita, volumen hipotético en el cual debería disolverse una droga para hallarse las mismas concentraciones que el plasma. Y a partir de ahí, la van desarmando para atrás. Pero si no, preguntan, ¿qué volumen de distribución? Y es un volumen que habla de la distribución, pero más o menos como fui preguntando y fueron diciendo. Sean precisos en eso. Porque tiene implicancias clínicas importantes el volumen de distribución de una droga. Una droga que tiene un amplio volumen de distribución me está diciendo que va a permanecer más tiempo en el organismo, entonces su vida media va a aumentar. Me puede aumentar el tiempo que hace efecto, a veces puede tener efectos adversos también, entonces son cosas que vamos. ¿Cuál es el otro término? No, después de que decía de qué variables depende, ¿eso la dejábamos para después? Sí, después lo vemos. Depuración o... Ahí un poco lo dijimos, va a depender de la capacidad de atravesar barreras. Esa es una principalmente, porque si tiene más limitación a atravesar barreras, no se va a distribuir ampliamente. ¿Estamos? Esa sería como la principal. Depuración o clearance. ¿Qué es clearance? ¿Conocen un clearance ustedes? ¿El qué? ¿Conocen un clearance? ¿Una definición de clearance de qué? Clearance renal. ¿O cómo medimos la función renal? ¿Con el clearance de qué? De creatinina. El clearance de creatinina. ¿Y qué es el clearance de creatinina? Cantidad de creatinina sacada del plasma por unidad de tiempo. Bueno, el clearance de una droga es lo mismo, la cantidad de aspirina sacada del plasma por unidad de tiempo, o de estrinina, o de omeprazol, o de levotiraxina. O sea, se... ¿Cómo? La relación que tiene entre lo que sería la sangre, el plasma, el agua, de acuerdo con sus concentraciones en el cuerpo. ¿Va a tener implicancia en las concentraciones? Sí. Pero clearance es un volumen de plasma filtrado por unidad de tiempo. ¿Filtrado para qué? Para sacar del plasma o creatinina, si queremos medir la función renal, porque la creatinina está presente en el plasma. Entonces, es una manera indirecta de medir el filtrado glomerular y la función renal. Bueno, acá tanto no nos interesa la función renal, pero sí cuánto plasma se depura de una droga por unidad de tiempo. Pero podemos decir de que es la cantidad de sustancia que se saca del plasma por unidad de tiempo. Exactamente. Bien. ¿Quién lo hace? Principalmente el riñón, pero también hay tejido que puede ser el pulmón, puede ser el hepático. ¿Vamos? El clearance de una sustancia va a depender mucho también de qué valores voy a tener de vida media de un fármaco. A mayor clearance, la vida media va a disminuir. A menor clearance, la vida media aumenta. La velocidad de eliminación. Exactamente. ¿El siguiente? ¿Cómo calcularía la depuración sistémica total de un fármaco? ¿Cómo se calcula? De manera teórica se
tienen que ver todos los clearings, el renal, el hepático, pongamos en el respiratorio, los clearings de todos los órganos que trabajan en mayor o menor medida en la eliminación de esa sustancia. Vamos, cuando ustedes vean la bibliografía, por ejemplo, en la parte de atrás del Goodman hay todo un anexo que son todos valores farmacocinéticos, vida media, clearance, volumen de distribución, bueno, lo vamos a ir viendo en la clase que viene. Esos valores ya están estudiados previamente a nivel de laboratorio y cuando hablamos de clearance van a ver que tiene clearance renal, la mayoría, pero hay drogas que tienen clearance renal en un 90% y un 10% clearance hepático. O sea, el alcohol tiene principalmente el clearance renal, pero tiene hepático y tiene respiratorio, en menor proporción. Pero para sumar el clearance de todo esa sustancia es importante sumar la de todos los órganos que participan. ¿Cómo apuntaba más fuerte? No te escucho acá. No, que había clearance de músculo y sangre también, y podría tomar en lo que serían los otros. Primero sería en esta suma para encontrar lo que sería total, sistémico. Entonces se suma todos los clearance. Sí, lo que pasa es que se suman todos, pero en línea general el más importante por lejos es el renal. Salvo algunas drogas que tienen excepción de renal y un poco también de hepático. Profe, Los otros no son en valores significativos importantes. entonces no entendí muy bien cómo se calcularía la depuración sistémica total de un fármaco. Con la suma de todos los clearings de cada órgano que participa en la eliminación de ese fármaco. Hígado, riñón, pulmón y Exactamente. sumándolos, simplemente. La parte ya más matemática de ver de qué variable depende la vemos en farmacocinética clínica. Vamos, pero es importante que entiendan que se tiene que sumar todos los clearings. No solamente quedarse porque principalmente renal, no. Tiene su bemoles. Sí, puede ser principalmente renal, pero si descuido lo otro por otra cosa, me aumenta y me cambia otros valores farmacogenéticos. La vida media. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Esa es bien teórica. El fármaco que llega al sitio de acción. ¿O? Digamos, es la fracción del fármaco que luego de ser absorbida y haber atravesado todas las membranas y barreras, queda disponible para su uso. ¿Y cuál es el que queda disponible? Fármaco libre. ¿Vamos? La biodisponibilidad es el parámetro farmacocinético más importante que tenemos para inferir la cantidad de droga en el sitio de acción. Como le dije a ustedes, nosotros no podemos medir qué cantidad de una droga o sustancia hay en el sitio de acción, porque es más que microscópico, se llama molecular. Eso no podemos medir. Tomamos como parámetro la fracción de fármaco libre biodisponible, que es la fármaco libre. Luego que atravesó todas las barreras, vemos cuánto va. ¿Cuál es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad va entre dos valores, 0 y 1. 1 quiere decir biodisponibilidad del 100%. Solamente hay una vía que nos da esa biodisponibilidad. La intravenosa, porque directamente estoy entrando al compartimento plasmático y con una aguja bien filosa atravieso todas las barreras y lo instilo directamente. En cambio, todas las demás vías, intramuscular, oral, rectal, la izquierda, no, tienen que atravesar barreras y en ese paso siempre queda algo, no pasa, pero van quedando. Y lo que va a llegar a la fracción libre en el compartimento plasmático es lo que llega, depende, eso varía de cada fármaco, ¿no? Y no siempre el 100%, o nunca va a ser el 100%, va a estar más cercano a 0. Irá entre 0 y 1, dependerá de varios factores propios de cada droga y de la vía de administración. Por eso, cuando buscamos un efecto rápido,
¿Cuál es la vía por excelencia? Intravenosa. Cuando no necesitamos un efecto rápido y máximo en el momento, podemos optar por volver. ¿Qué pasa? En comparación a otras vías. ¿En qué posición está ahí en velocidad? Ponele esté en la disponibilidad de 0,9. ¿Y el intramuscular no tiene también disponibilidad de 100%? No. Con un programa capilar, igual. Bueno, pero yo estoy instilando la droga en un tejido muscular que tiene que atravesar una barrera. Ya solamente la barrera vascular es una barrera y no hace que se absorba. Está bien, tendrá una biodisponibilidad poco cercana a 1, pero nunca va a ser 1. Nunca va a ser 1. Solamente la que da 1 es la vía intravenosa. El resto varía en tercero líquido. Obvio, la vía oral es más cercana a 0 va a estar. Ni hablar la vía dérmica, más cerca de 0 todavía. Por eso, cuando se usa la vía tópica, no se buscan efectos sistémicos, más bien locales. Eso no quiere decir de que me puedo poner, bañar en un antiinflamatorio porque no se absorbe, no, sí se absorbe algo va a llegar a tener biodisponibilidad. Y ese algo, no sé cómo será, pero evidentemente capaz de ser muy bueno. Y ojo, no todo es como se ve. Siguiente pregunta. Tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? Bien. Tiempo en el cual la concentración de una droga debe caer, acá ya está hecho el versiquito, a la mitad de su concentración inicial. Concentración plasmática, tiempo. Gorensky pasó a comportamiento plasmático, se empieza a aumentar la concentración. Listo. Acá empiezo a medir el tiempo en el cual llega a la mitad de su concentración inicial. Esa es la vida media. Si doy otra dosis, aumentará y a la mitad de este y así a la mitad. ¿De qué depende la vida media? Bueno, de la dosis depende, de la velocidad de absorción, del volumen de distribución. Tengan en cuenta que esto va a tardar más en caer si el volumen de distribución es alto. Porque el pasaje a través de los compartimentos es por gradiente. Y esto es lo que yo veo en concentración plasmática. ¿Cómo? Su unión a la proteína plasmática, o sea, el porcentaje que tiene unión a la proteína plasmática eso también va a influir. Cuando se da el intercambio pasará de estar unido a proteína a estar libre. Entonces son parámetros que van a influir en el tiempo de vida media de una. Pero creo que lo pusimos ahora para que tengan bien clara la definición. O esta definición, vida media, volumen de distribución, clearance, porque la semana que viene vamos a trabajar ya en base a esos conceptos. Vamos cómo se modifican, cómo interactúan con vida media, con volumen de distribución, con clearance. Mientras el clearance de una droga sea mayor, obvio la vida media va a disminuir. ¿Cómo? A mayor clearance de una droga, la vida media disminuye. ¿Estamos? No sé si queda otra pregunta o no. Son reservorios, siempre. ¿Sí? El resto que quedó de la 4 en adelante la hacemos La 5 no lo hacemos. La 5 no. No, porque la vemos la semana que viene. Claro, pero Bueno, todas estas, no importa. hay algunas que podríamos responder nosotros para traer. Sí. Estas respóndanlas si quieren, porque tiene mucho que ver con la parte práctica de estos conceptos. Pero una, la 4 que creo que dijo que era más de fármacos. No, la 5.
Ah, La 5. La 4 la terminamos de ver recién. ¿Cómo? La 4 la estuvimos viendo recién. La 5. No, grafica en relación. Ah, perdón. Ahora no importa. Esto lo vemos en la clase que viene, no nos vamos a ir a las 8:30. Por eso decía, vamos 1 hora y 1 hora. Pero no se preocupen, lo vamos a ver la clase que viene. Esto es la